La salida de pared tiene componentes técnicos y también tácticos. En este vídeo voy a explicarte en función a qué parámetros jugamos la pelota a un lugar de la pista, y sobre todo a qué velocidad, qué tipo de salida de pared, bueno, todos esos entresijos, hablando desde la parte técnica y táctica. Quédate hasta el final porque creo que te va a ayudar mucho. Arrancamos por la parte técnica. La salida de pared es ese golpe en el que, bueno, tú vienes perdiendo la red, te han hecho un globo, la bola rebota y te queda con una altura suficiente como para plantearte que pueda llegar a ser un tiro ofensivo, ¿vale? Porque si no lo llamaríamos rebote de pared o globo. ¿De qué depende? Bueno, punto número uno. Vamos a empezar con lo que depende un poco más de ti, ¿vale? Cuando lo hagas, la altura de la pelota. Si la bola bota, pega en la pared y te queda con altura suficiente como para jugar bien de arriba para abajo y sobre todo con ángulo, en este caso estaríamos hablando de que puedes atacar y ese es el momento en el que puedes acelerar más y sobre todo buscarla más arriba. Bien, me dejáis muchas veces en las dudas de los vídeos, oye, ¿qué hago? ¿La toco lo más arriba posible o la dejo caer? Ahí ya entramos dentro de la parte táctica. Si yo puedo tocar todas las pelotas arriba, lo voy a hacer. ¿Por qué? Fijaos en esto. Cuando lo que yo consigo es tirarle la pelota a los pies, para ellos esa bola es dificilísima. Ellos están en la red y están defendiendo prácticamente, ¿vale? Esa es la bola más complicada que te pueden jugar. Por eso me decíais en los comentarios, Manu, ¿se deja caer o no se deja caer? Mirad lo que pasa si yo dejo caer la salida de pared, ¿vale? A la misma velocidad. Es una bola recta. La bloquea fácilmente. Yo creo que en este plano lateral que estamos mostrando ahora, que Rivers nos está grabando, entendéis perfectamente que cuando en este caso Charlie tiene la pelota debajo de la altura de la red y volea ahí abajo, él defiende, yo ataco, más allá de la velocidad con la que juguemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuándo voy a dejar caer la pelota? Charlie, ¿te puedes quedar atrás, porfa? Más atrás, más atrás. Vale, ahí está perfecto. Pues vamos a ello. Fijaos que en el ejemplo del inicio yo ponía que era un error porque le jugaba a Ángel que estaba aquí. Si ahora mismo Charlie se queda a mitad de pista, ya no la cojo tan alta, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque si la cojo alta y me equivoco con la velocidad, él ahora la ha jugado de pronto, pero la podría dejar pasar al cristal y recuperar después. Así que la dejo caer un poco. ¿Cuál sería la que haría en este caso? La dejo caer un poquito más, ¿vale? Estoy haciendo con la mano, ¿vale? Entraría al cristal, creo que me entendéis. La dejo caer un poquito más y ahí busco que la pelota se arrastre. No te quedes ahora, ven a volear. Si él se adelanta, me vuelve a engañar. Por eso todo depende y por eso los jugadores profesionales se hablan todo el tiempo de dónde están. Si él está en esa situación, yo tengo que ponerla a mitad de pista. Si me varía la posición y se me viene, me engaña y ahí me gana la posición. Pero en este caso partimos de la base de que se queda a mitad de pista. Vamos a partir ahora de la base de que tenemos a un jugador que se ha quedado atrás por lo que sea y otro adelantado. En este caso, si yo me tiro a jugar un globo sobre el jugador adelantado, sobre Ángel, si sale bueno es perfecto, pero si sale malo, es decir, me queda una salida de pared, yo decido salir de globo aquí, en el momento en que sea malo, bandejea y nos ganan la red los dos. Por eso, ¿qué es lo más efectivo a nivel de táctica? Que le juegue la pelota al que está atrás, es decir, desde aquí dejo caer un poquito la pelota si quiero, juego y gano la posición por aquel hueco, porque no me está presionando. Si yo hago esto, ¿qué va a hacer Ángel? Ángel se va para atrás y pierde en la red, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende jugar una salida de pared u otra? Fijaros que dependen de distintos factores. El primero de ellos, de la altura de la pelota y cuánto se me aleja de la pared de fondo. Depende además de dónde están mis rivales y en función a dónde están los rivales, juego profundo, juego corto, juego rápido o juego lento, pero no solamente es un factor, depende de muchos. Vamos ahora con el último ejemplo en el que se van a cambiar la posición y esto es algo que te recomiendo que hagas con frecuencia. Subir o no subir, pero sobre todo cambiarlo, ¿vale? Para que tu rival no conozca el patrón. Por eso, llegados a este punto, es tan importante que tu compañero te cante dónde están los rivales, quién sube, dónde se queda, si se queda a la mitad, si se queda atrás, si se pega mucho, porque en función a eso, lógicamente cambiamos el tiro, ¿vale? Vamos a ver esta situación. Fijaos que ahora lo que ha sucedido es lo siguiente. Charlie ha venido a la red y se ha quedado atrás Ángel. ¿Dónde tengo yo el hueco? Lo tengo en el lado de Ángel, a grosso modo,
y sobre todo lo tengo por el centro, es decir, desde aquí si yo consigo jugar esa pelota, es una bola que los desparrama bastante. Por eso esta jugada la tienen que tener muy clara cuando lo hacen. Cuando suben escalonados de esta forma, tienen que tener claro que no salgo yo de revés y con ángulo suficiente como para entrar por ahí. Pero de igual manera, fijaos que ha sido muy importante tener la información auditiva, por lo menos de mi compañero, si no visual, de que al que no le tengo que jugar es a Charlie. Si en esta situación me hacen un globo, ¿vale? Rebota en el cristal, Charlie sube, mi compañero no me avisa y yo juego aquí, me acaban de ganar la posición y probablemente también el punto. Por eso es importante saber dónde están colocados y en base a eso jugar la pelota. Os hablaba de táctica antes, es la técnica al servicio de la táctica. Este es un tema complejo, como te decía, depende de muchísimas cosas, pero creo que poquito a poco vamos a ir entrando en todos los detalles y que os va a servir. Así que lo primero, déjame aquí debajo cuáles son aquellos aspectos que no he tocado en el vídeo que te gustaría que tratáramos. Aquí los Instagram de Ángel y de Charlie para que los sigáis. Entrenadores de la MM Academy os van a enseñar un montón. Y eso sí, si quieres seguir aprendiendo te voy a dejar primero por aquí una lista de reproducción con todo sobre táctica, ¿vale? Que te va a ayudar muchísimo. Y por aquí de técnica, porque no vas a poder cumplir la táctica si no tienes una buena técnica. Así que suscríbete al canal pinchando aquí y nos vemos en el próximo.